Muy buenas con todos. En este nuevo video se analizará lo que son la creación y la afinación de las tablas en la etapa de diseño. En esta sección se estudiará más acerca de lo que es el diseño de un modelo de base de datos, cómo deberíamos nosotros poder crear las tablas, cómo crear las tablas principales, sus tablas secundarias, sus claves principales, sus claves secundarias, sus claves extranjeras, etc. Para poder tener muy en claro y saber acerca de cómo crear una base de datos y afinar las tablas de esta base de datos, debemos primeramente crear las tablas, lógicamente, a un modelo de datos. Después, entrando un poco más acerca de lo que es el diseño, debemos de percatarnos de cuál es el rendimiento de este diseño. Básicamente, el rendimiento de una base de datos no depende exclusivamente de lo que es la programación en la base de datos. Existen dos razones, las cuales sí son muy importantes de tener en cuenta. La primera razón es de que el rediseño de un modelo de base de datos, después de escribir las aplicaciones, cambiarán las aplicaciones. En sí, cuando nosotros ya tengamos una base de datos y que ésta esté en función con alguna aplicación, si nosotros rediseñamos en lo más mínimo lo que es el modelo de base de datos, en la aplicación también se deberá modificar alguna que otra cosa, ya que la base de datos es la parte principal de lo que es el funcionamiento de la aplicación. Como segunda razón, tenemos lo que de que no va a existir ninguna excusa para poder empezar primero por el desarrollo del rendimiento de la aplicación. Debemos saber de que una aplicación también funcionará dependiendo de la capacidad del rendimiento de esta aplicación. Así que debemos tener en cuenta estos dos aspectos para el momento de nosotros poder modelar nuestra base de datos. También un poco más sobre el diseño, desde que contiene que refinar la estructura del modelo de base de datos, debemos estudiar también lo que es el diseño del modelo de esta base de datos. Para esto tenemos dos partes que son muy importantes, las cuales son refinar los modelos y por último la finalización y la aprobación de este modelo de base de datos. En lo que tiene que ver con refinar el modelo de la base de datos, en esta etapa ya de proceso de nuestra aplicación, la mayor parte de esto se trata acerca de lo que es la normalización y la desnormalización. Cuando nosotros estamos refinando lo que es el modelo de base de datos, lo que estamos haciendo simplemente es refinar nuestra base de datos. ¿Cómo podremos refinarla? Mediante lo que ya conocemos de lo que es la normalización y la desnormalización. Al momento de que nosotros ya hemos analizado todas las tablas, sus relaciones, etcétera, podremos pasar al siguiente paso de lo que acerca de la finalización y la aprobación del sistema por la empresa. Esto incluye más la finalización y más especialmente la aprobación, porque si alguna empresa no está de acuerdo con que el sistema funciona de acuerdo a sus reglas del negocio, entonces todo el trabajo que estaremos realizando no estaría bien, porque no cumple con los objetivos del negocio. Esto también contiene dos razones, las cuales es de que para que pueda ser finalizado y aprobado, el desarrollo de este software también implica grandes cantidades de inversión, tanto en dinero como en tiempo. Una empresa aprobará su sistema sabiendo que la inversión que ha hecho tanto en dinero como en tiempo valdrá la pena para poder ver que funcione este sistema en su trabajo.
Otra razón es de que cada proyecto necesitará un patrocinador. Cada proyecto necesitará tener algún empleado de la empresa que pueda verificar si en algo muy sencillo que podría ser sus colores o de qué forma quiere hacerlo que funcione el sistema, deberá alguien del negocio estar enfrente del desarrollo de este software. Definición de la estructura. Y como podemos ver aquí tenemos lo que son los tipos de diseños. En este tema debemos tener en cuenta todos estos aspectos, los cuales se irán analizando en este momento. Pero estos aspectos debemos tener en cuenta cuando nosotros ya hayamos pasado por todo este proceso, cuando ya sepamos muy bien acerca del diseño de la base de datos, si ya nosotros la hemos normalizado o desnormalizado, y si ya tengamos la aprobación de la empresa. Teniendo en cuenta lo siguiente, es de que al momento de estar modelando la base de datos, debemos definir que los campos sean precisos, y la estructura y sus respectivos tipos de datos deberán ser muy precisos y que cumplan con las reglas de este negocio. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es de que las metas más precisas son las que incluyen a la aplicación y la práctica de la normalización. Algo más es de que al momento de establecer los campos debemos saber cuáles son los campos que nosotros queremos como clave primaria y cuáles son los que necesitaremos como claves extranjeras. También debemos tener en cuenta sobre el cumplimiento de la integridad referencial. Mediante cómo podemos cumplir con la integridad referencial. Esto se cumplirá mediante el establecimiento y la cuantificación de relaciones precisas entre las tablas que tengamos actualmente. Estas tablas también se deberá analizar si se están utilizando lo que son los campos de clave primaria y las claves foráneas. Otro aspecto es de que la desnormalización en la etapa de diseño, particularmente en el caso de estructura de datos, se las debería usar en estructuras de datos para un almacén. Si nosotros tenemos muy en claro acerca de lo que es la desnormalización, será mucho mejor poder analizar este tipo de bases de datos. La indización alternativa y adicional, además de la integridad referencial, esto se lo debe aplicar a lo que son las claves primarias y a las claves extranjeras. Por último, tenemos de que las estructuras de bases de datos avanzadas, como vistas materializadas y algunos tipos especializados, son de indexación. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, tenemos saber conocer acerca del modelo de base de datos. Analizaremos lo que son las claves primarias y extranjeras. ¿Cómo podemos definir esto? Las claves primarias y externas son las que se utilizan para poder establecer las relaciones de integridad entre padres y mesas infantiles. Estas claves son las cuales se utilizan para poder establecer las relaciones entre diferentes tipos de tablas, para lo cual la tabla principal va a ser la tabla que contendrá la clave principal, y la tabla secundaria o la tabla hijo es la cual va a tener la clave externa. Ahora analizaremos sobre de cómo identificar y no identificar relaciones. Una mejora más para que se pueda hacer en
en este espacio o en esta etapa de lo que es identificar o no identificar relaciones es cambiar todas las relaciones de identificación y cambiarlas por unas nuevas relaciones no identificables. Por decir, se las debería cambiar por alguna otra relación que no se la puede identificar, para poder así arreglar alguno que otro problema que tengamos con diferentes tablas. También esto contiene lo que son los registros de padres sin hijos, o los registros de tablas principales sin tablas secundarias. Esto se define como un registro principal sin hijos. Es donde una tabla principal puede tener registros, de manera de que estos registros relacionados con registros denominados niños no son obligatorios. También se podría utilizar lo que es esto. Tenemos también lo que son los registros de niños, pero sin padres opcionales o tablas secundarias que no necesariamente utilizan una tabla principal para su funcionamiento. Estas tablas contienen lo que es una tabla que va a contener registros secundarios con registros primarios opcionales. Si podemos encontrar registros primarios, fueron porque se los deberá usar para alguna u otra transacción, pero no siempre va a ser obligado tener estos registros. Esto más es a menudo típico del hecho de almacén de datos. Esto más se lo aplicará cuando nosotros necesitaremos simplemente tener un registro de los datos que se están realizando en alguna u otra transacción. Esto de aquí también, como lo dije antes, se lo utiliza especialmente donde los datos provienen de diferentes fuentes. El modelo de datos OLTP, que también va a tener una integridad referencial. Este modelo de datos define lo que es el paso final ya en esta sección para poder imponer lo que son las relaciones de tablas y poder crear las tablas. En estas versiones todas las tablas incluyen claves primarias y externas para forzar las relaciones de integridad referencial. Todas las tablas deberán tener una clave primaria y externa para poder así tener lo que es la integridad referencial en un modelo de datos OLTP. Para poder avanzar ya a lo último acerca de lo que es la desnormalización, esta desnormalización se la aplica solamente si tengo una posible clave candidata, o si necesitamos reemplazar una clave principal tradicional con un contador automático de teclas sustitutas. Cuando tenemos una sola clave candidata, esta clave se la podrá desnormalizar con la quinta forma normal y la cuarta forma normal. La cuarta forma normal es la cual contiene, se describe como la eliminación de conjuntos múltiples de dependencias o conjuntos múltiples de valores. En términos simples, un conjunto multivalor simplemente es un campo que contiene una lista que está delimitada por comas. La desnormalización de la quinta forma es la cual contiene o necesariamente se la debe de usar para poder eliminar lo que son las dependencias cíclicas. ¿Y qué es algo cíclico? Algo cíclico se define como algo que depende de una cosa, de manera que la única cosa es directa o indirectamente dependiente de sí mismo. Y una dependencia cíclica es una forma simple de dependencia circular. Ahora, analizándolo, cuando nosotros querramos reemplazar una clave primaria por un contador automático, se debería estudiar o dar marcha atrás y refinar lo que es un modelo de datos OLTP, lo cual esto contiene un modelo de base de datos, como se mencionó antes. Este modelo de base de datos contiene lo que es la parte en la que puede ignorar la normalización y se puede aplicar en lo que es la sección anterior. Si necesitamos cambiar una clave principal, deberíamos volver a este tema primero, a identificar o no identificar las relaciones.
Por último, el objetivo principal del modelo de datos tridimensional del almacén de datos es permitir que el método de unión más rápido posible entre dos tablas, una tabla y una o más mesas y muy pequeñas. Como podemos ver, llegando a la etapa de diseño, en resumen, lo que se necesita saber simplemente es, llegando a esta etapa, ya tenemos lo que es el diseño físico de nuestra base de datos, en la cual establecemos sus relaciones, sus claves primarias, sus claves secundarias, sus claves extranjeras, etc. Y bien, eso fue todo por hoy. Espero que les haya servido la información y muchas gracias.